que nos va a hablar acerca de los resultados de las cápsulas y las coordinaciones con las demás instancias, como resultados de su área. Bienvenidos todos. ¿Quieren que apagamos las luces o lo...? No, perfecto. Adelante, comandante. Sí, buenos días. Mi nombre es Rodolfo Luna. Soy el coordinador del área de enlace internacional de la Policía Estatal Preventiva. El día de hoy quisiéramos compartirles un poco de información de lo que hacemos aquí en el área de enlace internacional de la policía, para lo cual traemos unas gráficas que pudiera ser un poco más ilustrativo de lo que pudiéramos platicar, ¿verdad? Este programa de enlace internacional nació en el año 2002 con la Policía Estatal Preventiva y ha ido creciendo, pero es importante comentarles que ha ido creciendo no por la cantidad de delitos o delincuentes que llegan aquí a la zona, sino porque ha sido un programa efectivo de la Secretaría de Seguridad Pública y han aumentado los agentes, han aumentado los apoyos. En el 2002, la estadística que tenemos es que empezaron con 50 alertas en todo el año y ha ido creciendo al grado de que hemos tenido arriba de 150, 180 alertas exitosas aquí en Baja California. Esta es una pequeña estadística que traemos aquí del área de Tijuana. Las alertas, como nos llegan, es que regularmente tenemos reuniones binacionales con autoridades de ambos lados, ¿verdad? Estados Unidos nos comparte sus alertas de personas que pueden ser un peligro para la comunidad y principalmente para los agentes de policía que llegan a tener contacto con otras personas, ¿verdad? Las alertas nos llegan, no hay un límite, no hay un horario, simplemente nos llegan y son situaciones que el momento que cruzan la frontera se nos avisa de que cruzaron personas con historial delictivo grave, homicidio, violaciones, robos, pero la estadística aquí nos da un dato más claro, ¿verdad? Tenemos que en el área de Tijuana en el 2015, como aprecia la estadística, tuvimos una incidencia de alertas que, como ustedes vamos a compartir, pues la mayoría son de delitos contra la salud. Esto es que estamos recibiendo la mayoría de las personas que vienen huyendo o son alertadas desde su país de origen por delitos contra la salud. Estamos recibiendo la mayoría, son por este tipo de delitos, seguidos por delitos considerados graves como el homicidio o el intento de homicidio, pero también robo y yo diría que el delito que más se preocupa a la misma comunidad son delitos del orden de abuso sexual, ¿verdad? Que esos abarcan desde delitos de pedofilia, abuso sexual contra menores, niños o simplemente delitos contra mujer, ¿verdad? Les comento, no es la mayoría de los delitos, pero sí siempre nos lo preguntan, ¿no? El delito de abuso sexual, de pedofilia es alto, y les comentamos que no, realmente no tenemos una incidencia de pedófilos llegando aquí a la ciudad. Como ven ahí, los tipos de delitos ya les comentaba, el delito contra la salud son los que más recibimos y que de alguna manera se sigue contabilizando. Vamos a ver las alertas que tuvimos en el 2006, nada más aquí en la ciudad de Tijuana. Nuevamente, el delito contra la salud, estamos recibiendo la mayoría de los alertas que nos llegan y que se les informa a las unidades de calle, porque de esa manera nos ha dado más resultados. Primero, nosotros recibimos la alerta, la mandamos a nuestro centro de comunicación, a nuestras áreas de inteligencia, para que los mismos agentes, al momento de que tengan alguna intervención y estas personas sean identificadas, tomen las medidas de seguridad
pues que se ocupan, porque realmente son considerados muy peligrosos. Entonces los agentes no tienen identificados, pero estas alertas que nos llegan de Estados Unidos nos ayudan para que mantener la seguridad de los mismos agentes, ¿no? Como les comento, el delito otra vez contra la salud pues se viene sobresaliendo en cualquier otro tipo de delito. Sin embargo, se atacan todo tipo de delitos, ¿verdad? El momento que los agentes son informados por medio de nuestras bases de datos, ellos ya toman las medidas y hay un protocolo. Nosotros igual localizamos muchos de estos prófugos en territorio nacional. Inmediatamente tenemos una colaboración con autoridades federales, en este caso el Instituto Nacional de Migración, para que ellos continúen el intercambio de información y estas personas, si son consideradas, puedan ser regresadas a su país de origen. Hay un procedimiento, ya ha funcionado y es una colaboración. La Policía Estatal Preventiva tenemos base de datos, compartimos en todo el estado y de alguna manera son parte de esta colaboración, ¿verdad? Esta ya nos habla del 2017, donde nuevamente tenemos el delito contra la salud y es nada más para la ciudad de Tijuana. Se siguen trabajando un tipo de alertas y pues, como ustedes lo van a ver, el delitos sexuales pues son de las más bajas, no es un problema para la ciudad. Tenemos otra estadística que manejamos aquí en todo el estado. Las alertas nosotros las recibimos prácticamente en toda la zona fronteriza. Estas alertas, como ustedes van a ver, Tijuana es la que recibe más alertas. Mexicali, seguido por Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate. Es algo que nosotros mantenemos la estadística para ver cómo se está comportando. Nosotros cuando subimos la información, pues los agentes ya nos avisan, ahí tengo esta persona ubicada en tal parte, entonces le damos seguimiento, avisamos a la autoridad federal y de alguna manera ya se le sigue el procedimiento. Pero sí les preguntamos, bueno, ¿por qué Tijuana? O sea, ¿por qué vienen a Tijuana? Y ellos nos comentan que, para empezar, no conocen la ciudad. Ellos llegan aquí a la ciudad y lo único que recuerdan es cuando algún día vinieron de la escuela, vinieron de Spring Break, vinieron a Tijuana, Rosarito y Ensenada. Cuando ellos se meten en un problema, lo único que conocen es prácticamente algunos puntos de la ciudad, pero vienen a donde ellos se sienten más a gusto, que es Tijuana, el primer punto, Rosarito o Ensenada. En esta gráfica pues vemos que sí, Tijuana tiene tiene una incidencia más alta, sin embargo hay una diferencia muy poca en cuanto a Mexicali por la población, ¿verdad? Como les comento, las alertas nos siguen llegando diario. Seguimos trabajando con autoridades en Estados Unidos y también aquí en México. Los casos todos son relevantes. De alguna manera el interés de esta área de enlace internacional es que estos casos estén alertados primero la comunidad y segundo las policías que intervienen en este tipo de sujetos, ¿no? Aquí les traemos unos pocos casos, son los últimos que hemos manejado aquí en la ciudad. Este fue un caso de donde una persona se escapa de prisión. Las autoridades americanas nos informan, no nomás a nosotros, informan también a todas las autoridades. Hay alertas que generamos y pues el resultado, cuando estas personas son denunciadas por la comunidad, se atiende la denuncia y este resultado. Realmente estamos nada más dando seguimiento al tema de la denuncia ciudadana, ¿verdad? Aquí es importante mencionar que la colaboración con las autoridades federales es diaria y definitivamente la colaboración es lo que nos lleva a manejar esto y no tengamos ningún tipo de incidente o violentando sus garantías individuales, que es la de estas personas son denunciadas por la misma comunidad, se atiende la denuncia y en el momento que estas personas brincan la alerta, pues ya se coordina con otra autoridad. Es otro caso que tuvimos aquí en Tijuana, son nacionalidades, son extranjeros, todos son extranjeros, pero como les comento, tienen un historial
delictivo bastante grande. Tenemos gentes que pues han sido muy manejadas en los medios en Estados Unidos. De alguna manera nosotros los manejamos igual, pero en Estados Unidos nos comentan que sí son casos relevantes que ellos llevan en sus ciudades de origen, ¿verdad? Y continuamos, la mayoría de los asuntos, estos son los últimos de la semana. Este es un trabajo preventivo, realmente nosotros no los andamos buscando, pero el momento que lo ponemos en la base de datos ya se vuelve inteligencia para las unidades de calle, y realmente creemos que el trabajo preventivo que hacemos aquí en el área de enlace, que hace la policía preventiva, está disminuyendo que estas personas generen un problema en el futuro. No queremos carteles de personas que vienen de Washington, de otros lugares de Estados Unidos, donde su tipo de actividad se está multiplicando. Entonces creemos que hay una prevención en esto, ¿verdad? Como les comento, casos realmente graves que hemos manejado y que es gracias a la colaboración, como este último caso que tuvimos en Rosarito, donde estas personas, nosotros no sabíamos, entonces es otro vecino, otro turista que llega a la ciudad, pero en sus lugares de origen son buscados por triple homicidio, en este caso santería, caso ya donde ellos creen que el tipo de actividad van a ayudar al crimen organizado. Entonces vienen a ofrecer sus servicios. Estas personas ya fueron localizadas en la denuncia ciudadana, se trabajó igual el procedimiento y aquí tenemos el resultado nuevamente. Es un tema de prevención. Seguimos trabajando, seguimos recibiendo alertas y pues de alguna manera la estadística sigue subiendo, pero les comento, no es que estén llegando más delincuencia en la ciudad, sino que nos siguen apoyando con mayores elementos en el área del enlace internacional, y ahora ya somos más agencias las que tenemos asignados más elementos, y el resultado pues aquí está a la vista. Es algo que les queríamos compartir, seguimos trabajando, no sé si tengan alguna pregunta, estamos a su orden. Yo llegué tarde, ya se dio cuenta, pero no sé si ya veo Te esperas. No sé cuál es el número de extranjeros que han detenido en este año, o lo que va de la administración, y de qué nacionalidades son, y qué tipo de delitos son los que más cometen. Sí, no sé si podríamos regresar a una de las estadísticas. El programa empezó en el 2002, de hecho yo soy parte de ese programa desde que inició en el 2002. Como les comento, iniciamos con 50 casos en el 2002. Ahorita a la fecha, ya al 2016, llegamos a más de 1000 casos ya. Somos la única corporación que mantiene una estadística, tenemos más de 1000 casos de alertas que se han manejado desde que inició el programa. Cada año hay una cantidad de alertas que supera los 100 casos. Este año ya llevamos como 59 casos de alertas de éxito. El año pasado tuvimos alrededor de 140 alertas. Entonces manejamos una estadística de arriba de 100 casos al mes en todo el estado, ¿no? Como les comentaba, la mayoría de los casos son Tijuana. Por obvias razones llegan a Tijuana. Lo que vemos es que inmediatamente se empiezan a mover hacia el sur, que Rosarito, Ensenada, terminan en San Quintín, San Felipe, y próximamente se van para otros estados, ¿verdad? Pero Tijuana es la que nos recibe, y sí una incidencia alta, pues realmente para nosotros alta, porque empezamos con 2 elementos y ya tenemos casi los 8 o 9 elementos, y sigue incrementándose las visitas, ¿no? Perdón, nada más, ¿dijiste 100 al mes? No, al año. Al año, discúlpame. ¿Cuántas ahorita tenemos Tenemos 50 y... ¿Sí? Por favor. Tenemos 56 ahorita en todo Baja California. ¿De personas detenidas? De personas detenidas, bueno, vamos a llamarle localizadas. Nosotros, sí es importante manejar ese término. Nosotros subimos la información, se localizan y ya trabajamos en una coordinación para que esto funcione, ¿verdad?
nosotros no pudiéramos hacer todo el trabajo si no fuera con la ayuda del gobierno federal y del Instituto Nacional de Migración, verificaciones también con ellos, o sea, tratamos de colaborar. Pero sí son localizadas, yo pienso que localizaríamos. Pero localizadas para detención y enviarlas. Oh, sí, en el momento que nosotros sabemos que esa persona es considerada un peligro, porque tenemos la información, es que en ese momento ya se partía con la autoridad federal y ellos lo reciben y prácticamente lo ponen a disposición de la policía que lo anda buscando. Entonces ya entra ahí la captura, ¿verdad? Pero sí, nosotros tenemos que informarle a la autoridad. Sí, bueno, iba en el aspecto un poco más, si me puede especificar más en el sentido, dice localizadas, pero ¿cuántas están buscando lo que tengan ustedes a petición de Estados Unidos? Agrego, es el estado que más personas se le pide el apoyo de las autoridades americanas, y veía en la estadística delitos contra la salud como el más alto. ¿A qué se refiere con delitos contra la salud? ¿Son narcomenudistas? ¿Qué? Sí, son 3 preguntas. Pero La última ley sí, el tema es que California es la única entidad que tiene un área de enlace internacional y que está dentro de la ley orgánica de su policía. Las demás entidades como Sonora o Chihuahua creo que están trabajando en esa área de enlace internacional. La Policía Estatal Preventiva inició con el área de enlace internacional dentro de su ley orgánica, por eso nos facilita el hecho de continuar los programas. Baja California tenemos una estadística porque está dentro de la ley orgánica y ya nos exigen, bueno, nos piden que tengamos de alguna manera archivos para manejar esto, ¿verdad? Es la que más recibimos, no lo sé, pero sí tenemos una comunicación diaria. Las alertas que tenemos ahorita nos manejamos documento diario, no tenemos un rezago. Trabajamos, ahorita en este momento estamos trabajando casos en Ensenada, en Tijuana, estamos mandando información a las unidades, estamos colaborando con otras entidades para llegar a la localización de estas personas que sabemos que ya cruzaron, ¿verdad? Que vienen huyendo, pero eso ya estamos, te digo, es un diario. No tenemos ahorita una estadística de casos pendientes, no lo tenemos, pero sí en el momento que nos llegan es porque ya cruzaron. Sabemos que hay muchos prófugos en Estados Unidos, sabemos gente que se están escondiendo, pero no nos van a pasar el caso hasta que ellos no estén seguros que ya cruzaron del territorio mexicano. Por eso no tenemos casos ahorita, no hay una estadística de casos ahí guardados, no tenemos. ¿Lo de contra la salud? Lo de contra la salud es interesante porque ellos lo manejan como venta, lo manejan como crimen organizado, lo manejan como cualquier tipo relacionado con narcotráfico. Puede ser inclusive un vendedor de droga, pero yo en lo particular decir que un vendedor de droga no va a venir huyendo a otro país por un delito menor. Casi todos son por crímenes de delincuencia, delitos graves contra la salud. ¿Qué otros delitos son los que vienen ellos teniendo como antecedentes y de qué nacionalidades son las personas que han sido? Sí, yo te diría que el 95% son de Estados Unidos, o sea, es por la cercanía, pero también hemos tenido algunos casos de Sudamérica, tenemos casos registrados Rusia, Israel, Canadá, pero son los menores. Yo diría que la alerta que nos va llegando es que ya pasaron por Estados Unidos y ellos o Sudamérica, pero son los menores, un caso posiblemente al mes o menos. Pero sí, la mayoría, el 95% son Estados Unidos. ¿Y qué delitos son la mayor que cometen? Tenemos estadística aquí, los trajimos y lo que más son delitos contra la salud, relacionados con violaciones, asaltos, robos, secuestros. ¿Qué delitos que me lo digas? Tenemos y lo que les comento, lo que más nos preguntan es el delito de pedofilia, los delitos contra los menores, es el menor, no hay una incidencia alta ahí. Tuvimos un caso muy relevante donde soltamos la información, allá en San Quintín cayó uno de los
prófugos más buscados de Estados Unidos. Y eso es gracias al intercambio de información. Una persona que era buscada por pedofilia hace 20 años estaba radicando en San Quintín, y ahí fue nuevamente con la colaboración de autoridades federales, se aseguró y se dio el procedimiento. Ok, señorita, a ver, nada más para que nos quede claro, usted habla incluso de personas hasta con 20 años aquí. ¿Tienen ustedes identificado que estas personas que han asegurado no han cometido ya delitos aquí en Baja California? Digamos, ¿cuántos se comparten ya un historial delictivo allá y aquí? Y pues los tuvimos que dejar ir porque son de allá, ¿no? Sí, el hecho de que tengan años viviendo aquí no tiene que ver con la situación de que no actuemos. Lo que pasa es que si no llega la información de que hay una persona, una alerta, pues no iniciamos realmente un manejo de información, pero cuando llega sí empezamos a trabajar el dato, ¿verdad? Y sobre todo tenemos que darle rapidez para que no crear un ambiente de impunidad, de que no crean en otros lugares que estamos protegiendo a un tipo de persona, ¿verdad? Eso, en el momento que nos llega, se actúa rápidamente. Pero, ¿han detectado que cuando estos criminales comparten delitos ya generados aquí en Baja California? Sí, eso es muy importante la pregunta. De hecho, la parte de este programa es que si la persona cometió delito en México, se le castiga en México primero. Entonces, nuestro compromiso es con la comunidad, y si en el momento que sabemos que hubo algún ilícito, primeramente se le va a castigar a este lado. Si no, se pone en coordinación con la autoridad federal para que ellos determinen si no ha cometido, pues tal vez después se ha regresado a su país, donde ya lo andan buscando, ¿verdad? Pero sí, importante, no ha cometido delito en México. Pues ahorita No, y otra vez volvemos a lo mismo, les preguntamos, oye, ¿por qué? Digo, aparte ya estás aquí, pero ¿qué haces? Nada, estoy escondido, no quiero salir, no quiero trabajar, no quiero tener... La mayoría no tienen una actividad, pero como les comento, es preventivo. ¿Cuánto tiempo va a estar la persona hasta que no empiece a tener una actividad que creemos que los delitos importan? O sea, una persona que viene con un delito que lo hace en otra parte del mundo, va a hacer ese delito también aquí en ese lugar, ¿no? Entonces, los localizados, ¿todos estos fueron procesados hacia Estados Unidos, o de esa cantidad que nos dice que por los 55, por ejemplo, que van, algunos sí se trataron aquí en Baja California, tienen su proceso aquí? Pues es mínimo. La verdad que como la información llega, se trabaja, se localizan, se trabaja con la coordinación de federal. La mayoría no ha cometido. Sin embargo, tenemos casos donde una persona abusa sexualmente de su hijo en Estados Unidos, se viene para México, abusa en México también de su hijo, y anda. La frontera es un lugar para ellos donde sí realmente existe una garita, y nosotros no tenemos. Ellos pueden cruzar libremente, nosotros no, tenemos que esperar a que llegue la persona huyendo. En este caso, cometió también delito en México y se lo localizó y está procesado en prisión por abuso sexual contra su hija, ¿verdad? En México. Y hay una coordinación para cuando salga, va a ser deportado a su país. O sea, hay una coordinación ahí. Pero definitivamente sí tenemos que cumplir primero con la norma en México primero. Quisiera saber, también llegó un poquito, no sé qué tanto, pero veía que mostraban más bien en casos de estadounidenses como relevantes. Yo recuerdo que han tenido líder del grupo Vasco ETA, grupos relacionados con Osama Bin Laden en Baja California, entonces, ¿qué hay de ellos? ¿Por qué han salido también? ¿Por qué escogen Baja California o México? ¿Es tan frecuente encontrar terroristas de este nivel? Sí, también están los rusos. Sí, de hecho, como les comento, la policía está al preventiva, pues tenemos un área, ¿no? Pero también la policía, la PGR, AFIS, Interpol, todos ellos manejan también un tipo de estadística y casos.
En el tema, la pregunta es ¿por qué eligen? No, o sea, si me puede decir en qué casos puede haber, además de los que yo menciono que recuerdo ahorita, también si por qué eligen esa zona de ahora se queda en el norte. Sí, es algo también cultural, o sea, te digo, nosotros tratamos de retroalimentar la información y es algo tan común que a veces ellos en su país de origen ven las películas que les pone la televisora o el cine, y para ellos México lo ven todavía como un país, un paraíso para los delincuentes. O sea, realmente es ignorancia, pero nos ha dado que también ellos consideran que la película es parte de lo que ellos vienen a ver a México. Y en México hay una coronación, hay un Estado de Derecho, hay un trabajo que hacemos permanente y por años, pero te digo, es algo ignorancia, pero también es la única información que tienen de cuando han venido alguna vez a México de visita o turista, ¿no? ¿Qué cifras tienen sobre personas que vienen de Estados Unidos y cometen ilícitos o tratan de cometer ilícitos? Han agarrado personas armadas, Andrew, la última vez en una plaza muy conocida. ¿Qué tanto son estas cifras? Mira, esa estadística no la manejamos en el enlace internacional. Hay áreas aquí en la PEP que están trabajando en temas de delincuencia organizada o crímenes. Ellos manejan una estadística, pero definitivamente hay extranjeros a ese tipo de detenciones, sí los hay. Robo de vehículos, hay de armas, drogas, pero es una estadística que lo maneja por parte de la policía. ¿Otra pregunta, compañeros?